Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este programa se llama Soberanía Alimentaria. Y el gobierno ha anunciado que va a dar paso a la construcción de la carretera por en medio del Tifnis. Hay que recordar que en un periódico, el periódico Insurgente, en abril del año 2011, salió todo un número especial dedicado al Tifnis, donde se empezaron a hacer algunas denuncias. Para el 2011 el presidente Evo Morales había lanzado una frase, ¿no? Decía, el capitalismo debe morir para salvar a la Pachamama, ¿no? Esa fue una frase que lanzó Evo Morales. Y luego vino la famosa cumbre de Tiquipaya, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, una cumbre donde se estaba defendiendo el medio ambiente, se hablaba de los derechos de la madre tierra. Había ahí un conflicto, ¿no? De algunas organizaciones a las que no las dejaron entrar a la cumbre de Tiquipaya y organizaron la famosa Mesa 18, una mesa paralela, donde los pueblos indígenas, la gente del CONAMAG y otras instituciones, más gente militante de muchos movimientos, organizaron esta Mesa 18, y en esa mesa se habló con mucha claridad del tema de la consulta previa, libre e informada, a la que tienen derecho los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando Evo Morales dijo, el capitalismo debe morir para salvar a la Pachamama, la gente empezó a sentirse media desubicada, ¿no? Algunas personas que vinieron de afuera, algunos extranjeros, hermanas, hermanos, ¿no? De movimientos sociales, al escucharlo a Evo Morales hablar del tema del pollo, que genera calvicie, ¿no? Que genera homosexualidad, empezaron a rayarse, ¿no? Porque el presidente, con esa actitud, con ese discurso, en los hechos estaba boicoteando las mismas resoluciones, la misma fuerza que tenía la cumbre de Tiquipaya. Y ahora, después de los años, por supuesto que sabemos de qué se trataba la intervención, la locución del presidente Evo Morales, ¿no? Había que un poquito empezar a cerrar el tema de la defensa del medio ambiente. Ya se lo había hecho en la Constitución, poniéndole varios candados, el año 2009, en las negociaciones que hubo para modificar el texto de la Asamblea Constituyente, pero ahora estábamos detrás de otros problemas que se estaban viniendo, ¿no? En agosto del 2008 el gobierno de Evo Morales adjudicó, ¿no?, las obras de diseño y construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos a una constructora brasilera llamada OAS Limitada. Y esta denuncia en torno a OAS fue la que ocasionó este conflicto que empezó a repercutir, porque esta empresa no solamente que estaba construyendo, se estaba adjudicando la construcción de esta carretera, sino que también estaba ya comprometida en la construcción de otra carretera, Uyuni-Potosí, y se señalaba que bajo el cuestionado proceso de licitación en el que OAS había ganado, se aprobaron la construcción de esta obra, la carretera por el Tifnis, con un costo de $415 millones, de los cuales 333 millones, es decir, el 80%, eran financiados por el Bandes, ¿no?, un banco brasilero, como préstamo, y se establecía que el 20% de la construcción de esta carretera lo tenía que poner el Estado boliviano. Esta empresa OAS, con financiamiento del Bandes, capitales brasileros, no había logrado obtener la evaluación de impacto ambiental de toda la carretera. Y la denuncia que se hizo en esa época era que la carretera se había fraccionado en tres, de tal manera que había tres tramos. En uno de los tramos había licencia ambiental, pero el tramo que cruzaba por el corazón del Tifnis, concretamente, es un territorio virgen, es una área de megadiversidad en Bolivia. Al no tener la evaluación de impacto ambiental, no se sabía cuáles eran las consecuencias, los efectos que se iba a tener sobre la flora, la fauna, las lluvias, etcétera, 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 de manera que se empezó a impugnar la construcción de esta carretera, ¿no? Y eso fue uno de los problemas que le empezó a dar mucha repercusión al tema del Tifnis. Debemos recordar que los países megadiversos son un grupo de naciones que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. En el mundo hay cerca de 200 países, de los cuales solamente 17 han sido definidos como países megadiversos, caracterizados por la presencia de una fracción de biodiversidad del planeta. Hay 6 países sudamericanos en esta categoría: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son considerados megadiversos y lideran el mundo en cuanto al número de especies de anfibios, aves, mamíferos, mariposas y peces de agua dulce.
Y al Tifnis y su riqueza en biodiversidad, pues le aporta al país esta innumerable riqueza. Y una carretera que intenta pasar por el medio de este parque, lo que va a hacer es destrozar esa biodiversidad. Ahora bien, en el imaginario popular, la gente empezó a discutir, a armarse, a informarse sobre este tema, y obviamente que el Tifnis para nosotros tiene un significado, ¿no? Es una biodiversidad, es una riqueza incalculable a la que debemos proteger. Y este imaginario no solamente está en la mente, en el corazón de los pueblos indígenas que viven en la zona, sino también de la población, de los habitantes que vivimos en las ciudades. Y este significado que llenó este significante vacío, podríamos decirlo en esos términos, no ha podido ser sustituido por el gobierno, ¿no? Entonces, el territorio del Tifnis, que tiene aproximadamente 1.200.000 hectáreas, es decir, 12.363 kilómetros cuadrados, ¿no? Hay especies en peligro, en fin. Y justamente también se hicieron la denuncia de que este financiamiento del Bandes respondían a los ejes del proyecto de integración caminera, el famoso IRSA, que afectaban directamente a Bolivia, ¿no? Varios ejes son parte del IRSA, que se están construyendo megacarreteras en diferentes países de Sudamérica, y lo que se hizo la denuncia era que la carretera por el Tifnis constituía eso, precisamente una parte de estos corredores carreteros bioceánicos, y que los más afectados iban a ser los pueblos yuracarés, mojeños y chimanes, que viven en esa zona, y que se empezaron a movilizar una vez conocida esta información, porque al ser un territorio indígena debería haberse hecho la consulta previa, que nunca se hizo para este diseño. Se vulneraban los artículos 30 y 343 de la misma Constitución, y obviamente que el gobierno reaccionó muy mal cuando se hicieron estas denuncias. Se sintió agredido, se sintió cuestionado por estas denuncias, y mucho más cuando el presidente Lula en la localidad de Villa Tunari entregó personalmente al presidente Evo Morales los 332 millones de dólares de los 415 millones para la construcción de esta carretera, amarrando directamente al presidente Evo Morales, comprometiéndolo para que se construya esta carretera, ¿no? Dentro de la denuncia previa, lo que se dijo es que esta carretera iba a beneficiar fundamentalmente a sujetos que no son indígenas, que están externos a la carretera, que están externos, mejor dicho, al Tifnis. Y en primer lugar, la denuncia fue muy clara. Se dijo que los que se iban a beneficiar iban a ser los narcotraficantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esta carretera iba a abrir las puertas de la zona productora del Chapare, de hoja de coca ilegal, y por esa carretera iba a salir una cantidad muy grande de cocaína hacia el Brasil de manera directa, ¿no? Entonces nosotros lo decimos con claridad, es una narcocarretera, es una carretera que está destinada a beneficiar al sector cocalero involucrado en la producción de cocaína. Y bueno, y luego han salido datos posteriormente que señalan que el 94%, escuchen bien, 94% de la coca que se produce en el Chapare no entra al mercado legal de Sacaba. ¿Qué significa esto? Que de los productores que viven en el Chapare, solamente el 6% de su producción de coca es legal. El 94% de la coca del Chapare está yendo al narcotráfico. Y obviamente abrir la carretera por el medio del Tifnis significa liberar esta producción de cocaína, esta producción ilegal, irregular, para que pueda inundar el mercado brasilero. Y es por eso que los sectores pues cocaleros, que no son los propietarios del Tifnis, que no son los poseedores del título de tierra comunitaria de origen, y que están en el famoso polígono 4, que están en la parte sur, vinculada a Villa Tunari, a la zona cocalera del Chapare, son ellos los que han estado haciendo esta presión a través de una organización que se llama el CONISUR, para que se abra la carretera. Y obviamente hay oscuros intereses de narcotraficantes que están detrás de esta petición. Entonces nosotros lo decimos con claridad, va a ser una narcocarretera que va a beneficiar en primer lugar a los cocaleros que están en actividades ilícitas. En segundo lugar, va a beneficiar a esa gran ganadería de la que hemos hablado en anteriores programas, que están ubicadas en el Beni, ¿no?, en las llanuras del Moxos, porque también a través de esta carretera van a poder sacar sus ganados, su carne,
que además ahora nos la quieren incrementar de precio, en fin, etcétera, etcétera. Otros sectores que se han beneficiado, que se beneficiarían de la apertura de esta carretera, son evidentemente los colonizadores, porque van a poder acceder a otras tierras para sembrar, para hacer sus productos, pero no nos debemos dejar engañar, ¿no? Detrás de los colonizadores o con los colonizadores están pues los madereros, ¿no? Que están subdivididos en los famosos cartoneros o los motosierristas, que son aquellas personas que ingresan, ¿no?, a las zonas vírgenes de los parques, de las áreas protegidas, a cortar madera. Ellos ingresan a buscar maderas bastante valiosas como el trompillo, el cedro, el gabú y el almendrillo, porque hay que recordar que la madera mara, por ejemplo, ha sido exterminada de nuestros bosques en Bolivia, ha sido exportada en años anteriores. Entonces estos aserraderos mandan a estos motosierristas a incursionar, ¿no?, en estos parques a buscar este tipo de maderas. También se van a beneficiar, y esto es lo que ahora también se sabe con mucha fuerza, las petroleras, ¿no?, porque al permitir el ingreso de la carretera se van a poder hacer las exploraciones, etcétera, etcétera, que son temas que incluso vulnerarían el sistema jurídico, ¿no? Y la gente empezó a movilizarse en las ciudades, a pintar ni soya, ni coca, el Tifnis no se toca, rojo, amarillo, Tifnis, ¿no? Empezó a generarse un movimiento muy interesante, y también las personas empezaron a gritar una consigna, ¿no? Evo, decías que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Es decir, estábamos frente a un presidente que hablaba del desarrollismo, hablaba de la carretera, hablaba de la necesidad de imponer, de no escuchar, de no concertar, de no negociar, y tampoco hablaba de llevar adelante una consulta libre, previa, informada, porque ya la carretera había sido adjudicada, la empresa OAS ya estaba trabajando. De tal manera que el conflicto de la octava marcha llegó a señalar, llegó a mucha gente a plantear que el Estado plurinacional estaba implosionando y que ya no era viable. Es decir, que ese discurso de defensa de los indígenas había caído, ¿no?, que había consecuencias políticas que estaba trayendo este movimiento, y en medio de eso pues viene una metida de pata garrafal de parte del gobierno, cuál fue la represión a Chaparina, ¿no?, a la marcha indígena que se encontraba en esta localidad. Y de ahí, bueno, resulta algunos temas que hay que destacar. En primer lugar, la presencia de un ministro de gobierno, Sacha Llorenti, que había trabajado en la defensa de los derechos humanos, y que obviamente planteaba pues el perfil ideal de un ministro de gobierno, ¿no? Qué mejor que un ministro que había tenido antecedentes de defensa de los derechos humanos para ocupar la cabeza de las fuerzas represivas, de la policía especialmente, y poder pues solucionar los problemas de manera pacífica, identificado además, como decía el gobierno, con el proyecto de los pueblos indígenas. Sin embargo, Sacha Llorenti hizo todo lo contrario, la embarró. Fue el que capitaneó la represión en Chaparina. Todos hemos visto las imágenes, todo el país entero ha visto horrorizado cómo los policías han reprimido a las mujeres, han gasificado a los niños, los han apresado, los han apaleado, les han puesto masking en la boca, y bueno, y eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Un personaje de izquierda puede ser represivo, puede vulnerar los mismos derechos humanos y tener el apoyo del pueblo. Esa pregunta es la que Sacha Llorenti se llevó por delante, porque la respuesta del pueblo fue no. Aunque haya sido de derechos humanos, de izquierdas, y ha actuado de manera represiva contra los pueblos indígenas en una movilización justa, democrática, en una reivindicación, obviamente pues que es un personaje que deja de ser de izquierda y se convierte en un cavernícola, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Sacha Llorenti, y él, muy cobarde, ¿no?, en vez de asumir su responsabilidad, lo que dijo es que se había roto la cadena de mando, ¿no? Álvaro García Linera sale también a la palestra pública, da una conferencia de prensa y dice conocer quién es el que ha roto la cadena de mando y quién es la persona que ha dado la orden para la represión. Y bueno, ya han pasado meses, años, y estamos esperando que el vicepresidente algún día diga pues quién es esa persona, porque si él conoce, algún rato tendrá que hablarlo, o piensa llevárselo a la tumba esa información. Por otro lado, el presidente Evo Morales pidió disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Disculpas por qué? ¿No?
aceptando, reconociendo la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, en la vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, la disculpa del mismo presidente ya implica, pues, ¿no?, asumir también una responsabilidad de lo que sucedió en la represión achaparina. Ahora, esta impunidad que ha venido posteriormente, porque a Sacha Llorente se lo saca fuera, el vicepresidente no menciona quién dio la orden, el Evo pide disculpas y se calla sobre el tema, ha generado también la caída, pues, de varios mitos, ¿no? Yo creo que han sido los primeros mitos, en realidad, que se han ido cayendo, y el primer mito que se ha llevado la represión en Chaparina ha sido la idea o el mito de que este era un gobierno indígena, ¿no? O sea, ¿cómo podía haber un presidente indígena reprimiendo a los indígenas? Y esto fue lo que se difundió a nivel internacional, causó una gran repercusión y logró la solidaridad de los marchantes, de las mujeres también que estaban marchando, de los niños, etcétera, a nivel nacional e internacional. Por otro lado, se cayó el mito de que el gobierno, que Evo Morales es defensor de la madre tierra. No puede haber defensa de la madre tierra impulsando estos megaproyectos que tienen que ver con intereses geoestratégicos extranjeros, concretamente del Brasil y de otras potencias como China, etcétera, dando cumplimiento a lo que es el capitalismo bruto, salvaje, sanguinario, sin respetar los derechos de la madre tierra, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces cae, pues, el discurso, el mito de la defensa de la madre tierra. Luego los marchistas llegaron a La Paz, salió mucha gente, estuvimos casi todos y todas a recibir la marcha por el Tifnis. Fue una multitudinaria marcha, una concentración desde la parte alta de la cumbre, bajando por Villa Fátima, llegando al estadio, hasta llegar a la zona central de la ciudad de La Paz. El pueblo paceño salió generosamente a solidarizarse con los pueblos indígenas, a darles comida, calor, afecto, a decirles sigan adelante, vamos a defender nuestra madre tierra, vamos a defender nuestra Pachamama, pero de verdad, no con falsos discursos. Y esta situación le obligó al gobierno a negociar, y fruto de esa negociación el gobierno tuvo que ceder y el Parlamento tuvo que aprobar y luego el presidente promulgar la ley número 180 de protección del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tifnis. Esto sucedió el 24 de octubre del año 2011. Veamos qué es lo que dice, ¿no?, el objeto de la ley. Escuchen bien, dice: la presente ley declara al territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tifnis patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán y Huracaré, Mojeño Trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, y como área protegida de interés nacional y zona intangible. Asimismo dispone que la carretera Villa Tunare-San Ignacio de Moxos no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tifnis. Bueno, pues el presidente promulgó la ley, el vicepresidente a la cabeza del Parlamento elaboró, discutió, redactó, modificó y finalmente aprobó la ley 180. Entonces tenemos un marco normativo de manera muy clara, la ley 180, que sigue en vigencia, lastimosamente para los que tienen oscuros intereses contra el Tifnis y los pueblos indígenas. Y bueno, y ahora resulta que lo que sucedió fue que pasaron 4 meses desde que se aprobó esta ley 180, 4 meses que el gobierno lo utilizó para implementar una guerra de baja intensidad en el Tifnis. Inmediatamente las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, seguramente Juan Ramón Quintana y todos sus muchachos, crearon el batallón ecológico Maraza, ¿no?, y realizaron una serie de acciones de agresión psicológica, de división de las organizaciones en el Tifnis, de amedrentamiento, de prebendalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante señalar que el nombre incluso que eligieron no fue al azar, porque Maraza evidentemente es un líder indígena de la región del Beni,
Pero lo que se han olvidado estos amigos, o de repente por eso lo hacen de manera intencional, es señalar que Maraza fue un dirigente indígena que mató a otro gran cacique, a Pedro Ignacio Muiva, que era también un líder de los pueblos indígenas. Al poner el nombre de Maraza, ¿qué nos están queriendo decir, no? Que este es un batallón que lleva el nombre de un indígena que mató a otros indígenas, y que ese va a ser un poco el contenido de este batallón ecológico. Ese es el objetivo, esa es la parte de la guerra psicológica. Y bueno, ¿no? Pasaron 4 meses, como les indicaba, y el gobierno, vulnerando el acuerdo con la octava marcha, con los pueblos indígenas del Tifnis, elaboró otra ley, ¿no? Que es la ley número 222, denominada Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, Tifnis, el 10 de febrero del año 2012. Veamos qué dice el artículo 4, ¿no? De esta norma. Dice: finalidad de la consulta: lograr un acuerdo entre el Estado plurinacional y los pueblos indígenas mojeño trinitario, Chimán y Yuracaré sobre, primero, ¿no? Definir si el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure Tifnis debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas mojeño trinitario, Chimán y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Mojos. Y el segundo aspecto que se plantea como finalidad de esta consulta: establecer las medidas de salvaguarda para la protección del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure Tifnis, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales, respetando la línea de demarcación del Tifnis, es decir, esa línea que es una línea roja que ha evitado que los cocaleros que están ubicados en el polígono puedan invadir pues el resto del parque, ¿no? Entonces, como vemos, acá hay una actitud ilegal, dolosa. Claro que es legítima, puede hacerlo el gobierno, ¿no? Tiene todo el derecho de hacerlo, pero como un gobierno, un presidente, un parlamento, a los 4 meses que ha aprobado, elaborado una ley que representaba un acuerdo entre ambas partes, la ley 180, se va a dedicar a promulgar, a redactar y a promulgar otra ley para defenestrar a la ley 180 de protección del Tifnis, ¿no? Y para eso no solamente quisieron la ley 222, que tenía además muchas dificultades porque abría las puertas a una consulta posterior, pero como hemos visto en las finalidades de la ley 222, el objetivo era levantar la intangibilidad que protege al Tifnis de la construcción de la carretera como objetivo fundamental. Y por eso es que, como un mecanismo de defensa, se hicieron demandas de inconstitucionalidad de la ley 180 presentadas por autoridades o diputados del gobierno al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Es decir, no solamente Evo Morales incumplía con esta manera el compromiso, la palabra dada a los pueblos indígenas del Tifnis, sino que además demandaba la inconstitucionalidad de la ley 180, ¿no? Y además luego sacaron otra ley, la ley 273, que ampliaba el plazo de la consulta porque no pudieron cumplir con los mismos plazos que ellos se habían propuesto. La consulta posterior, ¿no? Que eso fue lo que se hizo, debería ser realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y debería ser registrada por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIVDE, del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Constitucional Plurinacional recibe esta demanda de inconstitucionalidad, y también otra que alguna gente planteó contra la ley 222, y emite una sentencia. Esta sentencia es la número 300/12, que por un lado declara constitucional la ley 180 de intangibilidad del Tifnis, y al mismo tiempo declara también constitucional la consulta pese a ser posterior. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que la ley que prohíbe, escuchen bien, la ley que prohíbe la construcción de la carretera por el Tifnis, la 180, sigue vigente. Eso, escúchenlo bien, el gobierno especialmente, sigue vigente esa ley, pero además ha sido catalogada por el Tribunal Constitucional Plurinacional como una ley constitucional, es decir, que se basa en la Constitución,
que no tiene objeciones de tipo constitucional, y este es uno de los principales problemas que ahora el gobierno pues debe enfrentar y nos tiene que hablar con claridad cómo es que pretende vulnerar el sistema normativo, la Constitución y una ley que ha sido catalogada como constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo piensan hacerlo esto? Y esta defensa de la ley 180 pues establece ciertas garantías. Ahora, el problema se va a ir a complejizar un poco más y por eso queremos hacer este análisis jurídico cuando se lleva adelante esta consulta post, ¿no?, a cargo de esos ministerios y con el apoyo del órgano electoral plurinacional, y como conclusiones un poco chutas, en fin, no de todas las comunidades, como una especie de consulta parcializada con la gente militante, con los cocaleros que viven en el polígono 7 y algunas comunidades dentro del TIVNIS que el gobierno logró, con esta su política de rentismo, de prebendalismo, logró dividir, en fin, llegan a las siguientes conclusiones, ¿no? Uno, dicen, hay que anular la intangibilidad del TIVNIS. Dos, dicen, queremos la carretera, ¿no? Tres, dice, creación de puestos militares, ¿no?, dando continuidad a esta guerra de baja intensidad de involucrar a las fuerzas militares en la zona del TIVNIS. Y a propósito de este tema, ¿no?, quiero, seguramente lo vamos a hacer a través del video, quiero señalar que hay una fotografía que ha estado circulando donde está Evo Morales sobrevolando en un helicóptero el Parque Nacional y Territorio Indígena del TIVNIS, armado con una ametralladora, ¿no? Y esto para mí simbólicamente significa un mensaje que un presidente no puede hacer a sus allegados, a los ciudadanos, a los bolivianos y bolivianas que vivimos en este país. Esa fotografía para mí me parece una amenaza velada, es un mensaje de militarización del TIVNIS, es un mensaje en el que el presidente está volando en un helicóptero con una ametralladora, creo que es una M16, de las fuerzas norteamericanas, en fin, que dejaron en este país, y para mí esa fotografía es inaceptable, es intolerable y significa una agresión simbólica y una amenaza de militarizar y de llevar hasta las últimas consecuencias la agresión sobre los pueblos indígenas, una agresión militar, violenta, que estaría pendiendo como una amenaza. A esto se suma además la presencia de una fuerza binacional con militares venezolanos, que posteriormente vamos a estar conversando sobre este tema, porque nos parece que también es otra aberrante irregularidad. Por otro lado, otro de los resultados de esta supuesta consulta posterior que se hizo fue el desalojo de los asentamientos ilegales del TIVNIS. ¿Esto qué quiere decir? Que los cocaleros no pueden ingresar 1 milímetro al Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure. Ahora bien, ¿no?, vamos a escuchar unas palabras del vicepresidente Álvaro García, que dice que esta carretera no se va a construir en los siguientes 20 años. Pero, a ver, dejémoslo, escuchemos al vicepresidente lo que nos tiene que decir. Una zona alta justamente por ahí, que pasa por el medio del parque. Si algún día va a haber carretera de aquí a 20 o a 100 años, va a ser por aquí. No puede haber carretera ni bordeando el parque por la derecha. Si algún día va a haber carretera de aquí a 20 o a 100 años, va a ser por aquí. Si algún día va a haber carretera de aquí a 20 o a 100 años, va a ser por aquí. Es importante, y por eso hemos repetido varias veces este extracto, que ustedes escuchen al vicepresidente cuando dice que no va a haber la carretera ni en 20 ni en 100 años, porque el gobierno está convencido de las dificultades que tiene de construir esta carretera, ¿no? Ahora bien, lo que señalábamos, ¿no?, la consulta post, ¿no?, y la ley 222, ¿no?, que es una ley que desde mi punto de vista es ilegal, lo que ustedes quieran, ha introducido además otro mecanismo que es importante que ustedes, amigas y amigos, lo conozcan. Voy a leer el artículo 10 de la ley 222 que lleva adelante esta consulta tan irregular que se hizo, ¿no? Dice así el artículo 10 de la ley 222, carácter de los acuerdos de la consulta. Los acuerdos logrados en el proceso de consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado plurinacional y los pueblos indígenas originarios campesinos, mojeño, trinitario, chimán y yuracaré. Artículo número 11. Ejecución de los acuerdos. Los acuerdos logrados en materia legislativa o administrativa serán ejecutados
inmediatamente después de la consulta por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano ejecutivo según corresponda. Y esta norma ha sido pues promulgada a los 10 días del mes de febrero del 2012. Y ustedes saben que esta consulta pues se llevó adelante, y lo que el gobierno debería haber hecho de manera inmediata es que el legislativo apruebe una nueva norma, ¿no?, anulando la 180, y por otro lado que el ejecutivo implemente la construcción supuestamente de la carretera, la militarización del Tifnis y el control de que no ingresen los colonizadores o los cocaleros nuevamente al Tifnis de manera inmediata, y eso el gobierno no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque esta ley, la 222, estaría estableciendo pues una jurisprudencia en caso de ejecutarse en este aspecto respecto a que la consulta previa, libre e informada, aunque haya sido hecho de manera trucha y posterior, tendría pues plena vigencia. Y el gobierno no quiere eso, porque si construye la carretera anulando la ley 180 y dando cumplimiento a lo que dice la ley 222, el gobierno estaría dando vía libre a la consulta libre previa informada, que debería aplicarse a todos los otros temas, es decir, a minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera, y el gobierno no quiere la consulta libre previa informada a favor de los pueblos indígenas, porque ellos podrían vetar sus megaproyectos de desarrollo que no están vinculados realmente al vivir bien y a la defensa de la madre tierra. ¿Qué les parece? Finalmente, ya para ir acabando este programa, porque vamos a finalizar con la canción de Luis Rico, Coraje, quiero señalar y quiero que el mensaje llegue con absoluta claridad, especialmente a los representantes, ¿no?, de la embajada venezolana, explicarles que la situación conflictiva, contradictoria y como hemos analizado, no van a ser bienvenidos en el Tifnis. Los hermanos de la Fuerza Binacional Boliviana Venezolana, por más que sean militares. Y si van a entrar y va a haber violencia, el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, también va a tener responsabilidad. Yo no sé a qué están viniendo, a qué se están metiendo en un problema ajeno al que nadie le está invitando, salvo que lo está haciendo el gobierno, un conflicto que ha polarizado y ha dividido al pueblo boliviano. Y tengan ustedes la seguridad que en la defensa del Tifnis no solamente van a estar los pueblos indígenas, vamos a estar también las organizaciones urbanas, el pueblo boliviano, que quiere que realmente se respete a la madre tierra, que no se siga vulnerando estas normas, estas leyes, estos principios, y que estamos dispuestos a defender al Tifnis en todos los terrenos, en todas las condiciones, porque tenemos un compromiso moral, ético e ideológico con la defensa de nuestra madre tierra.